Bien, ahora veremos lo que es modulación en fase o PM. ¿Qué es la modulación PM? La modulación PM, del acrónimo en inglés Phase Modulation o modulación en fase en español, es un tipo de modulación angular. La otra sería modulación en frecuencia. Esta en la cual la fase de la onda portadora se varía de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, ¿ya? Que esta es la de la información. Este consiste en variar la fase de una portadora de amplitud constante en proporción a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Ya. La modulación de fase PM no es muy utilizada, ya que principalmente requiere de equipos de recepción más complejos que en FM y puede presentar problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 grados o 180 grados. Un poco de la base teórica de la modulación PM. ¿Ya? La modulación angular resulta cuando el ángulo de fase, que en este caso está determinado como θ, de una onda sinusoidal varía con respecto al tiempo sin tocar los otros parámetros, ¿ya? No toca otros parámetros más que la fase. La onda con modulación angular se muestra matemáticamente como, esta sería la expresión que describe la modulación, o bueno, la señal, la onda con modulación angular, ¿ya? Donde m sub t es onda con modulación angular, que esta va a ser igual a la amplitud máxima de la portadora b sub c multiplicando la función cosenoidal de la frecuencia o velocidad angular omega sub c, esta de la portadora multiplicado por el tiempo, más que esta parte es lo que compete a lo que es PM, θ en función del tiempo, ¿ya? O en este caso denominado como la desviación instantánea de fase, está en radianes. Con la modulación angular es necesario que θ sea una función predeterminada de la señal moduladora. Por consiguiente, si b sub m, que en este caso es la señal moduladora, la modulación angular se expresa como sigue. ¿Ya? Tenemos acá lo que es b sub m, la señal moduladora, que tiene esta expresión. Omega m, la velocidad angular de la señal moduladora, la frecuencia de la señal moduladora y la amplitud máxima de la señal moduladora en volts. Acá en esta gráfica, que es la figura 6.1 del libro, se presenta una onda con modulación angular en el dominio de la frecuencia, ¿ya? En el dominio de la frecuencia nos muestra una señal con modulación angular m sub t. Esto, como dijimos, en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Vemos aquí que la frecuencia de la portadora cuando actúa sobre una señal moduladora b sub m, esta es la señal moduladora, que viene a ser igual a esta expresión. La magnitud y la dirección del desplazamiento de frecuencia delta f es proporcional a la amplitud y la polaridad de la señal moduladora b sub m, ¿no? Y la rapidez con la que suceden los cambios de frecuencia es igual a
F sub m, que es la frecuencia de la señal moduladora. ¿Ya? Por ejemplo, en esta gráfica, la señal moduladora, una señal moduladora positiva, el pico positivo de nuestra onda, de nuestra señal, produce un aumento de frecuencia. ¿Ya? La frecuencia de la portadora va a aumentar una cierta frecuencia, produce un aumento de frecuencia. ¿Ya? Y una señal moduladora negativa, en este caso el pico negativo de nuestra señal, va a producir una disminución de la frecuencia. ¿Ya? Una disminución, aunque se podría tener la relación inversa, según el tipo de circuito modulador que se use. ¿Ya? En esta otra gráfica podemos ver, en estas dos gráficas, ¿no?, se presentan la modulación de ángulo en el dominio del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestra gráfica de la izquierda, el inciso A nos muestra un cambio de fase a través del tiempo. ¿Ya? A ver, nos muestra la forma de onda en el dominio del tiempo de una portadora senoidal. ¿Ya? En la que, esta es una portadora senoidal en la que hay modulación angular. ¿Ya? Aquí podemos ver la fase o el ángulo θ de la portadora. Cambia en forma proporcional a la amplitud B sub m de nuestra señal moduladora. Acá tenemos nuestra señal moduladora. ¿Ya? Cambia en forma proporcional a la amplitud B sub m de la señal moduladora. El desplazamiento angular relativo de la fase de la portadora, desplazamiento angular, esta en radianes con respecto a la fase de referencia se llama desviación de fase. ¿Ya? Esta ligera desviación de nuestra onda señal de la portadora es lo que se llama una desviación de fase. ¿Ya? Esta vendría a ser lo que es la señal de la portadora, y ya sea una disminución una disminución de fase o del ángulo θ o un aumento de θ, lo que va a causar en el tiempo va a ser un ligero retraso o un adelanto. ¿Ya? Depende de la fase. Ello es lo que cambia en diferencia a lo que es la modulación en frecuencia. ¿Ya? En esta otra gráfica podemos ver una portadora senoidal. ¿Ya? En la que la frecuencia moduladora F se cambia, o también podríamos decir que se desvía. Si podemos aquí observar la señal comparada con la otra señal, hay un ligero desfase, un desvío, donde cada señal va a tener un diferente periodo, diferente frecuencia. ¿Ya? Esta porcióncita que podemos ver así un poco sombreado en franjas, esta onda corresponde al cambio del periodo de la desviación del delta t, esta pico a pico de la portadora. ¿Ya? Un poco del análisis matemático de la modulación PM. Vamos a partir de la señal portadora, esta es su expresión.
la señal moduladora, su expresión, de donde la función moduladora de fase es la siguiente, ¿ya? Donde θ va a ser igual a lo que es la desviación o la sensibilidad a la desviación multiplicado por la señal moduladora, ¿ya? Haciendo un poco de operaciones, reemplazando esta señal moduladora en el ángulo θ, vamos a tener esta expresión donde m, que va a ser nuestro índice de modulación, nuestra variación del fase, va a ser igual a la sensibilidad de desviación multiplicada por la amplitud de nuestra señal moduladora, ¿no? Siendo el reemplace de estas expresiones, vamos a tener que θ va a ser igual a esto, o también θ va a ser igual a esta otra expresión, donde lo que cambia, lo que difiere va a ser la representación del índice de modulación. La función modulada de la señal PM va a ser la siguiente. M sub t representa lo que es la función modulada de nuestra señal PM. Esta va a ser igual a la amplitud de nuestra señal de la portadora multiplicada a una función cosenoidal de 2pi por la frecuencia de la portadora multiplicado por el tiempo más el ángulo θ. Cabe recalcar que lo que vamos a tocar en la modulación PM va a ser este ángulo θ, ¿ya? Lo que es la fase. Esta parte donde está la frecuencia no se la toca, ¿ya? Porque si empezáramos a manipular lo que es la frecuencia, sería una modulación en frecuencia, ya no en fase. Lo que compete a esto es el ángulo θ o la fase, ¿ya? Haciendo operaciones de reemplazo con las expresiones anteriormente vistas, vamos a llegar a esta expresión, que para nosotros es la modulación PM, ¿ya? Dependiente de la amplitud de la portadora, la función cosenoidal de la velocidad angular de nuestra portadora más nuestro índice de modulación multiplicado por el seno de la velocidad angular de la moduladora multiplicado por el tiempo, ¿ya? Toda esa expresión es nuestra modulación PM.